Bueno, esta mañana me gustaría compartir un versículo que es tan conocido para todos nosotros, que está en Jeremías capítulo 33 y versículo 3. El título del mensaje que voy a compartir es: clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Clama a mí y yo te responderé. Creo que la mayoría de nosotros conocemos este versículo de las Escrituras, lo hablamos, pero yo creo que Dios cada vez nos quiere dar mayor luz acerca de su palabra y lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que dice el Señor en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás empezaría yo al revés, que decir, hablando de este versículo, diciendo que uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que parece que todo lo conocemos. ¿Sí? Y cuando lo conocemos todo, ¿para qué buscar conocer más? ¿No es cierto? ¿Sí? Pero aquí el Señor dice en su palabra, y lo dice, que Él y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. ¿Sí? Entonces, hay cosas grandes y ocultas en el Espíritu. Hay cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos en Dios. Dios quiere revelarse, Dios quiere manifestarse en todas las áreas, porque todo lo que está escrito en la Biblia, que es para la iglesia del Señor, nosotros lo tendríamos que vivir. Y a veces no lo vivimos, no lo experimentamos, porque parece que lo conocemos, pero lo conocemos a nuestra manera y no necesitamos que nadie nos enseñe. ¿Sí? Yo creo que en esta mañana quizás incluso puede haber alguno que puede pensar y hablar otra vez de este versículo que ya lo sé, lo conozco de memoria. Sí, este es nuestro gran problema. ¿Sí? Porque cuando nosotros venimos delante de Dios, sabiendo que Él es Dios, sabemos que siempre Él tiene algo que enseñarnos. Y por eso dice las mismas Escrituras, dice que su palabra es nueva cada mañana, cada día. Ahora, ¿cómo va a ser nueva cada día en mi vida si yo no la escucho, si yo no la leo? ¿Sí? Es nueva cada día cuando yo la leo y cuando yo la escucho. ¿Sí? ¿Sí? Y a veces algunos, ya la palabra es tan vieja ya para ellos, que ya tienen como comezón de oír, ¿no? Que dice la Biblia que vendría tiempos que muchos tendrían como comezón de oír. Ya, estoy cansado, ¿no? Y cuando leemos algún versículo como este, decimos, no, ya lo escuché tantas veces, lo conozco, estoy cansado de escucharlo. Pero yo quiero decirle en esta mañana, y usted creo que puede dar testimonio de esto, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando leemos la palabra, aunque leamos un versículo 1000 veces, ese versículo siempre nos trae algo nuevo. La palabra de Dios es fresca y no hay cosa peor para un cristiano que no encuentre frescura en la palabra del Señor. Donde todo ya se hace viejo, antiguo, donde, bueno, yo ya lo sé, ya lo conozco todo, ¿sí? No hay ese despertar de conocer más lo que hay en el corazón de Dios. Pero Dios nos dice esto: clama a mí y yo te responderé.
la gran falta de clamor y de oración en el pueblo de Dios es justamente por esto, porque nos creemos que sabemos más que Dios. Ay, algunos están con una cara tan seria que yo, pero es una verdad. Es una verdad. Mire, cuando una persona deja de orar, deja de buscar a Dios, esa persona está rebajando a Dios en su vida. No necesitamos a Dios. Es como si no lo necesitáramos, ¿sí? Entonces vivimos una vida religiosa, pero nada más. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo es frescura en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y por eso dice, la Biblia dice que ríos de agua viva correrán de nuestro interior a todos aquellos que creen en Él y en su palabra. No hay otra forma. Por eso dice, estoy aburrido, hay una apatía. ¿Qué es lo que está pasando? Los ríos no fluyen. ¿Hola? ¿Sí? Cuando el río fluye, hermanos, hay algo distinto, hay algo diferente. Usted conoce un río estancado, ¿no es cierto? Los conocemos. Y a veces no se puede estar ni al lado de ese río. Un olor tremendo. Pero cuando hay un río, vimos estos días un río que me daba unas ganas, vimos una parejita ahí con los pies ahí en el agua ahí abajo, y digo, vamos a ir, y al final no fuimos, pero unas ganas de mojarme los pies en ese río que fluía una fuerza impresionante, agua limpia, y seguro que debía estar bien fresquita. ¿Ah? Fluía de la montaña, ¿no? ¿Sí? Pero si no hay una frescura en nuestro corazón, hermanos, todo llega un momento que se apaga. Y no hay cosa peor para un cristiano cuando el fuego de Dios se apaga en nuestro corazón. Cuando las aguas dejan de fluir. Así que Dios dice, clama a mí. Yo no sé si quieres conocer algo más de Dios. Yo quiero. Mire, prácticamente nací dentro de una iglesia evangélica, pero yo le digo a Dios, no estoy satisfecho, yo quiero más. Bueno, si usted está conforme, pues quédese. Yo no puedo obligar, ¿no es cierto? Cada uno tiene que ir a la medida de lo que hay en su corazón. Hay algunos que les gusta ir en un Mercedes a 20 por hora. Y son a veces casi un estorbo en la circulación. ¿Sí? Y yo me voy en un Citroën, un C4 o C3, me bajo ya la categoría. Sí, en un C3, pues a 20 por hora me cuesta, imposible. Yo quiero ir más rápido. ¿Ah? Quiero ir más rápido, ¿sí? Así que, como cristiano, la elección está en cada uno de nosotros. Pero sepamos que la oferta de Dios está ahí. Clama a mí y yo te responderé. Ahora, el clamor no es una cosa de uno. Cuando clamamos, cuando oramos a Dios, no es que debe ser nada más que yo clamo, yo oro a Dios y Dios me escucha. Pero hay otra cosa que Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Así que es una conversación entre dos. No es el clamor, la oración, no es una conversación con la pared. Es una conversación con alguien que está vivo. Y Jesús vive. Él está vivo. Cuando oramos no es como, porque hay cristianos que a veces hablamos de los que tienen imágenes y rezan a las imágenes y nada más. Pero nosotros muchas veces tenemos una imagen en nuestro corazón, pero falta el fuego de Dios, esa vivencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras vidas. A veces somos tan religiosos como ellos. Cuando oramos a Dios, no lo hacemos de una forma religiosa.
No lo hacemos a una estatua, a una imagen. Lo hacemos al Dios que está vivo y que reina para siempre. Amén. Créalo usted, no lo crea, Él reina. Dios reina. Y Él está reinando en los cielos y reina en el corazón de todos aquellos que lo buscan. Así que el clamor es una cosa de dos. Uno es el que clama, el otro es el que responde porque escucha. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces nosotros se nos pasa de largo esta idea bíblica o este pensamiento o este principio bíblico? Es necesario que oremos, pero es necesario escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, que puede ser una voz audible, pero sobre todo la voz de Dios a través de su palabra. ¿Sí? Si usted cree que Dios le habla a través de la Biblia, yo lo creo. Yo lo creo. Que la Biblia es palabra de Dios. Entonces Dios me habla a través de su palabra. ¿Sí? No necesito que venga gente que me ponga la mano y que me diga, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Bueno, porque después pasan los años y mire, lo que Dios tiene para nosotros, el propósito de Dios para nosotros, si le buscamos, se va a cumplir. Quiera que ponga las manos y los pies sobre nuestra cabeza o no, Dios va a cumplir su propósito si nuestro corazón lo anhela. Amén. Entonces, creo que es importante entender esto, que el clamor no es como un eco, ¿sí? Estos días que estábamos en medio de las montañas, en un momento yo grité, ¡oh! Y eso, ¡oh! El eco, ¿no? A veces nuestras oraciones son como el eco, ¿no es cierto? Y las decimos y las escuchamos, ¡oh! Y nos sentimos felices. No. Nuestra oración es, hablamos con Dios, no para escuchar después nuestra voz, sino para escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces oramos a Dios, ¿sí? Pero luego, después de la oración, empezamos a escuchar nuestra propia voz. Cuando oramos a Dios, hay que escuchar la voz de Dios, porque Él responde. Y muchas veces la respuesta de Dios, y creo que por eso muchos cristianos a veces estamos desesperados y a veces no queremos esperar la respuesta de Dios. ¿No? Nosotros hablamos con Dios, pero no esperamos. ¿Cuánto tiempo pasas tú, paso yo, meditando en la palabra del Señor? Es una pregunta, pero que no me conteste, pero que tome en serio esto. ¿Cuánto tiempo estamos orando al Señor y después de orar al Señor abrimos la palabra o hay una palabra rema en nuestro corazón, una palabra del Espíritu y meditamos en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos en esto? Hay muchos cristianos que yo oro y Dios no me contesta. Claro. ¿Cómo te va a contestar si no lo dejas? Si no permitimos que Él nos hable, que Él nos conteste. Porque incluso nosotros ya le estamos diciendo lo que Él tiene que hacer. ¿O no? Ya le estamos indicando, Señor, y esto y aquello, haz esto, aquello. Bueno, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Le decimos realmente la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. ¿Sí? Pero nosotros ya le decimos a Dios, y ya le enseñamos lo que Él tiene que hacer. Ya le damos las indicaciones. ¿Sí o no? Pero hermanos, tenemos que aprender esto, a escuchar a Dios, a escuchar la voz de Dios. Porque Dios tiene grandes cosas para decirnos. Y yo lo creo con todo mi corazón. Pero a veces parece que nos da miedo de esperar la respuesta de Dios. Porque a veces pensamos que Dios no nos va a contestar como nosotros queremos. ¿Sí? Entonces lo mejor es hablarle y no dejarle hablar a Él.
¿Eh? Esto nos pasa a veces hasta con la gente, ¿no es cierto? Yo tengo una persona en la familia que a veces le estoy hablando por teléfono o a veces personalmente estamos hablando y muy bien, pero cuando llega a un punto que la conversación no le interesa, tiene una habilidad para cambiar la conversación extraordinaria. Es algo tremendo, ¿no? Estamos hablando y bien, ¿no? Y tal, ¿no? Pero a veces digo, o le digo una palabra que a lo mejor no le gusta mucho. Es increíble cómo cambia la conversación. Y muchas veces somos así con Dios, ¿sí? Hasta le estamos pidiendo algo a Dios y cuando Dios empieza a decir algo ahí, Señor, te alabo, te bendigo. No es momento ahora de alabar ni de bendecir. Ahora es momento de escuchar mi voz. Hace un ratito era el momento de alabar al Señor. Era ese momento, no era otra cosa. Y esta es una de las cosas que a veces en la iglesia no tomamos en cuenta. Pero ¿cuántas veces estamos alabando y otros están leyendo la Biblia? Yo no estoy de acuerdo con eso. Sépalo. No le voy a ir a decir, usted no lo haga, pero no. Si estamos alabando y adorando al Señor como pueblo, como congregación, debemos hacerlo. ¿Sí? Pero tampoco estoy de acuerdo cuando estamos en la palabra del Señor que otro esté... No. Cada cosa tiene su tiempo. Y tenemos que enfrentarnos con la realidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que algunas veces no es que Dios no nos escucha, aun cuando parece que no nos contesta, ¿sí? Los que tenemos hijos, usted sabe bien lo que pasa, sobre todo cuando son pequeños. Y yo ahora tengo un sobrino que es majísimo, ¿no? Y él, me quiere mucho, yo lo quiero a él. Y bueno, mi sobrino pues es muy movida, es un muchachito muy movida. Y muchas veces cuando me pide algo, dice, tío, pues pásame la pelota. Yo ahora es como si no lo escuchara, pero lo escucho. Y él ahora ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando alguna vez me dice, tío, pásame la pelota. Y yo no se la pase, dice, tío, por favor, pásame la pelota. Y no es que no lo había escuchado. Yo lo escuché. Dios es un Dios de principios. Y no podemos pedir y orar a Dios cuando nuestro corazón está en otra historia. ¿Sí? A veces algunos dicen, es que Dios no me escucha. Sí nos está escuchando. La cosa diferente es que a veces no nos contesta. ¿Por qué? Porque pedimos y pedimos mal, como dicen las Escrituras. ¿No es cierto? Entonces tenemos que afinar nuestro corazón con el corazón, con la palabra de Dios, para que la oración sea una oración eficaz. Por eso dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Amén. Ni usted ni yo somos justos en Él. Amén. Entonces no es por nuestras justicias, no es por lo que yo hago, no, que Dios entonces me va a dar el placer de contestar a mis oraciones. No, es por lo que Él es. Y de acuerdo a que mi corazón y mi voluntad esté de acuerdo con la voluntad de Él. Amén. Así que entiendo que tenemos que aprender esto, hermanos. Sí. Y Dios es un Dios correcto. ¿Sí? Yo sé que hoy en día el tema de los padres y todo eso, veo los niños que cuando el padre, dame eso, dame aquello, dame lo otro. ¿Sí?
y tú le pides algo a los niños y ellos no te escuchan. ¿Sí? Van a lo suyo. Mis padres me hacían escuchar. O sí tenía que escuchar. ¿Sí? Pero no escuchan, ellos van a su aire. La mayoría, no digo todos, no, por supuesto. Pero es lo que vemos. No hay, es como si los principios fallaron. El otro día una persona llamaba a mi esposa para hablar de un asunto que su hijo pues no quiere saber nada de sujetarse a la madre, porque está en una situación ahí, el matrimonio, bueno, es toda una historia, pero no quiere sujetarse a lo que la madre dice que tiene que hacer. Pero sin embargo, él quiere que la madre haga todo lo que él dice. ¿Sí? Y cuando le pedimos algo, no. Cuando ellos nos piden a nosotros, tiene que ser ya. Dame eso, dame aquello, otro, quiero esto, quiero aquello, ¿no? Pero cuando nosotros le pedimos algo y le decimos, no sé, como, oye, pues sacas las cosas de la mesa, por favor, y tal. Sí, ya voy. Pero ese ya voy no llega nunca. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero lo veo muchísimo esto. ¿Sí? Y nosotros pensamos que Dios ha perdido los principios, que Dios ahora es un Dios moderno, que ahora nosotros podemos ir a Dios de cualquier manera. Esto es lo que el cristianismo en estos días está dando a entender. Dios ha cambiado, Dios. No, hermanos, ni Dios ni su palabra ha cambiado. Porque Dios es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Y su palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tremendo esto. Amén. Tremendo conocer, tener una amistad con este Dios real, verdadero, que no cambia, no hay variación en Él, no hay sombra de variación. Él es Dios y punto. Pero hoy hay gente que dice, bueno, pero los tiempos son otros. ¿Sí? A mí están hablando, por ejemplo, del evangelismo en las discotecas. Pues de ir a las discotecas, beber, mover el esqueleto un poco y ¿sí? Como alguien me dice, pero es que yo lo estoy evangelizando. ¿Eh? No. Dice, pero pastor, es que estamos en otros tiempos. Hay que evangelizar de otra manera. Sí, pero tú sigues comiendo igual que los de hace 1000 años atrás. Nuestra hoja, comemos los alimentos. Eso no ha cambiado. ¿Cuántas cosas hay en la vida que no han cambiado? Aunque los alimentos sean diferentes, pero tenemos que comer comida para vivir. Tenemos que comer la palabra de Dios para vivir. Porque dice el Señor, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Comemos esa palabra? Oh, no, hoy ya no tiene que ser así, no. Hoy podemos ir de cualquier manera y hacer y hablar. No, hermanos. Creo que este es el gran problema del pueblo de Dios hoy en día. Es que no nos hemos humillado delante del Señor. Nosotros somos autosuficientes. Ya, queremos todo. Señor, quiero esto, quiero aquello. Pasan 2 días, no contesta. Es que no me escucha. Ya, todo, ya. Y si no me contesta, pues yo hago lo que quiero. No, hermanos. Necesitamos a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. ¿Sí? Necesitamos hablar con Dios. ¿Sí? Porque luego cuando nos metemos en problemas, ahí sí, ¿no?
Clamamos a Dios. Pero quiero decirles algo. Cuando el Señor habla de clamar, la Biblia en muchos versículos nos habla y nos enseña acerca del clamor. El clamor no es solamente cuando hay necesidad. La oración no es solamente cuando hay necesidad. El salmista decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. No era una necesidad física ni económica, era una necesidad espiritual. Pero lo que pasa es que hoy en día la mayoría de nosotros clamamos a Dios, oramos a Dios cuando hay necesidades económicas, físicas, de lo que sea, ¿no? Pero hay muy pocos que claman por la presencia de Dios. Ay, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Sí o no? Sí, somos lo mismo, ¿no? Hay una lucha ahí impresionante. Estoy bien, si oro al Señor y me contesta, o si no me contesta ya me contestará, pero bueno, está bien. Hago tal y tal cosa para Él creo que está contento, pero viene algo de golpe y nos mueve los cimientos. ¡Oh, Dios! Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a tener hambre y sed de Él. Por eso decía al principio que hay algo en mi corazón, en mi espíritu, un gozo del Señor al ver hombres y mujeres. Pastor, vamos a hacer reuniones de oración. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo prefiero eso que sea un gran concierto. No estoy contra los conciertos, ¿eh? Pero yo prefiero esto. Buscad a Dios mientras se puede hallar. Amén. Amén. Hermanos, que Dios despierte nuestro corazón, porque Dios tiene tanto para darnos. Dios tiene tanto para hacer en nuestras vidas. Hay cosas encubiertas, cosas ocultas, cosas grandes, cosas que son de Dios, que son espirituales, que son buenas, pero otras que a nosotros no nos parecen tan buenas, pero que también son buenas. Y es cuando Dios empieza a despertar nuestro corazón y empieza a revelar las cosas ocultas de nuestro corazón. Y eso a veces no nos gusta tanto, pero es necesario. Es necesario, hermanos, porque si no, estamos caminando con una mochila de peso impresionante en nuestro corazón, y ahí se van acumulando cosas que nuestro corazón se empieza a endurecer, Dios quiere revelar absolutamente todo lo que tiene que ver con Él y con nosotros. Yo lo entiendo así, hermanos. Y me doy cuenta que hay algo nuevo en mi corazón. Hay algo nuevo en mi vida. No necesito tanto de este mundo y de las cosas de este mundo para ser feliz. Su presencia es suficiente. La presencia del Espíritu Santo es suficiente. Yo quizás disfruto más viendo o escuchando un pajarito en un árbol ahí, que el que duerme en el mejor hotel y que se va de vacaciones de lujo y parece que eso, pero nunca están llenos. Nunca están llenos. Y a veces, dice la Biblia, es mejor comer un trozo de pan en paz, ¿no es cierto? Que tener, hermanos, la paz con Dios es impresionante. Y la paz con Dios es en el corazón, es en el alma. Y yo quiero que Dios siga haciendo esto en mi vida. Así que este es un tiempo de orar a Dios. Y en este tiempo de oración y de clamor a Dios, es algo, o necesitamos algo, que creo que es muy necesario. Y es ser pacientes. ¿Sí? No es
ya. No, no. ¿Y sabe lo que es la paciencia? La paciencia es el tiempo de espera de la siembra hasta que se recoge el fruto. Yo no he visto nunca ningún campesino sembrar una semilla y cada día ir al lado de la semilla, crece, tienes que crecer. Nunca he visto esto. Lo que necesitas es paciencia. Cuidar la semilla una vez que ha brotado, regarlo con sus cuidados, y luego cuando ya está brotando ahí, nosotros hemos plantado unos árboles, comimos 3 melocotones. ¡Wow! Pero en su tiempo no, porque a veces somos tan impacientes. Los cogí antes que estaban maduros. Y aunque esperamos en unos días, porque es la mayoría de la fruta que comemos, usted sabe que es así, que se coge cuando está verde, luego la trae o la pone en las cámaras y tal, pero el sabor no es el mismo que cuando vas al árbol, está maduro, lo coges y lo comes, ¿sí? Pero a veces somos tan impacientes, ¿no? Los primeros melocotones, los 3 primeros melocotones, no los voy a perder, ¿sí? Arrancarlos, y estaban buenos, pero yo sé que no estaban como debían de estar. Le faltaba un poquito. ¿Eh? Pero ¿cuántas veces somos impacientes, sí o no? ¿Eh? Y parece que la bendición empieza a florecer, se empieza a ver allí, y le echamos mano y la usamos como queremos ¿sí? Dios quiere traer madurez a nuestro corazón. Dios quiere traer una madurez espiritual. Hermano, y usted sabe cuánto más maduro es uno espiritualmente, más Dios nos pide. ¿No? Dice la palabra que cuanto mayor conocimiento tenemos, mayor responsabilidad. ¿No es cierto? Pasa lo mismo que los niños, ¿no? Uno no le puede pedir al niño pequeñito lo que pide al mayor, al hijo mayor. ¿Sí? Y me he dado cuenta de esto, y usted seguramente también. A veces una persona se convierte y al momento de convertirse se le abren los cielos y empieza grandezas de Dios sobre su vida. Caramelos, chocolates, espiritualmente hablando. Toma. Y, ¡oh, qué grande es Dios! Pero prepárate, porque hay un camino para caminar. ¿Sí? Y por esa vez nosotros mismos decimos, y este que recién se convierte, miren las bendiciones que tiene, y yo, ¿por qué no? Dios quiere decirnos algo. Dios quiere hacer algo de acuerdo al conocimiento que tenemos. No, porque a veces somos muy espirituales por algunas cosas, pero para otras somos como niños caprichosos. ¿Sí? Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y Dios quiere que podamos escuchar su voz, conocer su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Así que la paciencia. Dios tiene un tiempo para la respuesta en nuestras oraciones. Hay veces que hay oraciones que son al momento, Dios las contesta. Pero hay otras que uno dice, ¿por qué no me contestas? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y empezamos a analizar alrededor, ¿no es cierto? No me contesta por esto, por aquello, por lo otro, por lo otro. Y quizás hay un botoncito ahí adentro que tiene que accionar. Hay algo ahí que está ahí que Dios dice, eso lo tienes que rendir. Eso lo tienes que dejar, ¿no?
Y entonces uno dice, bueno, pero el otro no, recién se ha convertido y mira la vida que lleva y tú le das todo. Sí, pero tú sabes, tú conoces, tú tienes una responsabilidad espiritual. ¿Sí? Y a veces está eso ahí, cuando uno dice, Señor, sí, el problema no son los demás. El problema es que aquí hay algo que falta. ¿Sí? Yo no sé, o mejor usted me está diciendo, yo soy mejor que todos vosotros. Gloria a Dios, y yo te voy a aplaudir. Pero yo quiero decirte que yo no me siento mejor que nadie. Porque sé que Dios está haciendo cosas. Está haciendo cosas. Y Dios va contestando. Hermanos, y no podemos detenernos. Porque aquel que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Pero la responsabilidad no es todo de Él. Porque usted sabe que Dios no lo va a forzar, no me va a forzar. Pero a la medida que abrimos nuestro corazón, Dios va haciendo. Con lágrimas, con dolor, pataleamos, pero al fin algo empieza a nacer aquí adentro. Y llega ese momento que uno puede comer del fruto del Espíritu. ¿Sí? Porque hay cristianos sin gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. ¿Sí? Y algunos dicen, no, es que a mí no me pagan, es que estoy así, ¿cómo voy a tener gozo? Todas estas son cosas que a veces nosotros miramos con nuestros ojos. Pero el problema de la falta de gozo no está tanto en lo que tenemos o dejamos de tener. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tiene que estar adentro de nosotros siempre, siempre. En tiempo de paz, en tiempo de aflicción, en todo tiempo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hermanos, y no permitamos que el diablo nos robe el gozo del Señor. Porque a veces hay tantas cosas alrededor nuestro, ¿no es cierto? Que están ahí y que nos quieren robar el gozo. Y usted me puede decir, pastor, pero si, ¿cómo me voy a estar gozoso por esto, por aquello? Mire, yo no lo sé. Lo único que sé es lo que pasa conmigo. Lo único que sé es que he visto cristianos ser quemados, que les han cortado el cuello mientras alababan al Señor. Y el Dios de ellos es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, lo importante es nuestra comunión con Dios, cómo vivimos delante del Señor. Sí que necesitamos paciencia. Las cosas no es todo ya. Y Dios tiene un tiempo. Y le diré algo. Usted me dirá, o mejor, es que más paciencia. Sí. Paciencia. Más paciencia es igual a fruto. Arranque el árbol antes de que te da fruto. Peléase con el árbol y dice, ¿por qué no más das fruto antes? No. Hay un ciclo. Pero en ese ciclo, aprovecharlo. Aprovechar, ¿no es cierto? Y después seguir cuidando con mucha paciencia el árbol para que vuelva a dar fruto. Amén. No es solamente comer el fruto y decir, ya llegó, tenga el fruto, ahora muérete árbol. No. Si quieres seguir comiendo fruto de ese árbol, tienes que cuidarlo. ¿Quieres seguir recibiendo fruto del Espíritu? Hay que cuidar nuestra vida en el Señor. Amén. Un versículo, Lucas, porque aquí creo que lo hemos entendido bien, ¿no es cierto? El 33, así que acordémonos de esto, de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Piensa bien, pero hay muchas cosas que tú no entiendes y que yo no entiendo, que no conozco, tú no conoces, pero Dios está listo para revelarnos lo que realmente no conocemos. Mire, una de las cosas que frena el mover del Espíritu es nuestro propio orgullo. Yo me acuerdo una vez hablando con un pastor muy jovencito y me empezó a contar historias y cosas, ¿no? Y llegó un momento que me puse mal adentro de mí mismo. Y adentro de mí mismo, ¿y tú qué me tienes que enseñar? Uno ya, ¿no? Y ahí el Señor me habló y me dijo tan claro, escucha, algo hay para ti. Hasta un niño tiene tanto para enseñarnos. Y a veces no nos damos cuenta. Dios a veces nos habla a través de las cosas que menos nosotros nos pudiéramos imaginar. Pero no, todo lo sé. El orgullo espiritual frena el mover del Espíritu Santo. Así que, hermano, cuando juzgamos, cuando criticamos, sabemos más que Dios. Es nuestro orgullo. Pero llega un momento que uno dice, no entiendo nada, no sé nada, pero yo confío en ti, Señor. Y debo orar, aún por nuestros enemigos. Su mente ni la mía entiende esto. Quizás usted sí lo entiende humanamente. Yo humanamente no entiendo, espiritualmente sí lo entiendo. Que debo orar por mis enemigos. Pero que a veces me daría ganas de retorcerles el cuello. ¿Sí? Pero ahí te viene el Señor y la palabra. Ora por tus enemigos. Tú también fuiste mi enemigo. ¿Sí? Sin embargo, yo he dado mi vida por ti en la cruz. Aleluya. Y vamos ahí para terminar. Lucas capítulo 21. Pido por favor a los músicos si pueden, y al grupo de alabanza si pueden subir. Lucas 21. Y versículo 19. Tremendo esto. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sabe que cuánta gente ha empezado a blasfemar a Dios cuando han esperado en Dios y no han tenido su propia contestación? Algunos han tenido tiempo de arrepentirse, otros no. Yo sé que algunas veces medio nos podemos enfadar con Dios. O decirle algo a Dios, Dios, ¿por qué este tal? ¿No? Pero que siempre haya un arrepentimiento en nuestro corazón. Y que podamos reconocer que Dios es Dios, que Él es soberano. Hermanos, es necesario la paciencia en nuestro corazón y en nuestras vidas. Esperar en Dios, confiar en Dios. El hombre y la mujer que no es paciente, que no espera en Dios, no espera recibir nada de Dios. Porque Dios es fiel y Dios se mueve en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que cuando hay paciencia,
es como esperar en Dios, confiar en Dios. Y es ir de la siembra, ese tiempo de la siembra, a la cosecha. Y muchas veces es como ir del fracaso al éxito. La paciencia es necesaria cuando salimos de la miseria del pecado y vamos a la gloria. Ese proceso de esperar en Dios y de confiar en Dios. Yo no sé cuál es, en qué punto estás, pero quiero animarte en esta mañana en el nombre de Jesús, a que puedas tú y yo poner toda nuestra vida en las manos del Señor. Hermanos, ¿cuántas cosas nos preocupan que nos llevan lejos del propósito de Dios? ¿Cuántas veces pensamos cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios? Hablamos, hacemos, pero damos gracias a Dios. Dice, si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y quizás en esta mañana podemos decirle al Señor, es cierto, Señor, no he clamado a ti como te tendría que clamar. Solamente mis necesidades, pero que en esta mañana pueda Dios empezar algo nuevo en nuestro corazón. Que pueda empezar una búsqueda del Señor. ¿Sí? Que podamos empezar a clamar a Dios. Y a veces uno dice, ¿y por qué clamas a Dios? ¿Por qué oras a Dios? Si todo te va bien. No, pero mi alma tiene sed de Dios. Yo quiero más del Señor. ¿Sí? Y esto, yo respeto todas las ideas y todo lo que dicen, pero yo no te puedo dar nada. El único que te lo puede dar es Dios. Yo puedo orar por ti, poner las manos, pero no te puedo dar nada. El único que lo puede dar es Dios. Hermanos, la iglesia tiene que ser preparada para lo que Dios quiere hacer. Hablamos con el pastor Miguel el otro día, con algunos hermanos. Yo creo que Dios nos quiere llevar en algo grande, pero no a la vista de los hombres, sino algo grande en el espíritu. Hombres y mujeres guerreros, hombres y mujeres que no se dejen vencer por este mundo, ¿sí? Por la corriente de este siglo, pero que Dios quiere manifestar su gloria y su poder a través de tu vida y de mi vida. Amén. Quisiera que oráramos por esto, que pudiéramos clamar a Dios por esto, para que Dios despierte nuestro corazón. Una de las cosas que estoy sintiendo es de hacer alguna actividad, ¿sí?, evangelística en este lugar y orar por los enfermos. Orar por los enfermos, porque yo creo en un Dios que sana. Pero no vamos a esperar a que venga el evangelista de turno más famoso. Es trabajo de la iglesia. La gente viene, usted y yo vamos a orar. ¿Sí? Y quizás la persona que nosotros menos podemos pensar, a lo mejor viene un paralítico, le pone la mano encima y el paralítico empieza a caminar y uno dice, ¿y este hermano qué? ¿Cómo? Sí, porque Dios conoce el corazón. Y Dios usa a quien quiere, porque Él es Dios. Pero toda la iglesia tenemos que estar involucrada en esto. Por eso oremos al Señor para que prepare nuestros corazones y nuestras vidas, ¿no?
para que lo que Él haga en la iglesia, la gloria sea para Él y no para nosotros. Porque qué fácil es esto. Yo oré por él, oré por ella, el Señor la sanó, gloria a Dios. Pero que eso sea real al 100%. Es Dios que hace la obra, no somos nosotros.